Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Existen lugares en Bogotá donde los testigos aseguran escuchar lamentos, ver apariciones misteriosas e incluso fantasmales. En este video nos adentraremos en ese mundo paranormal de la ciudad de Bogotá. Sean bienvenidos. Número 14. Cementerio de Matatigres. Bodegas embrujadas. Allí no solo dejan flores a los seres queridos, sino también cartas, unas notas extrañas dentro de las criptas abiertas. Puedes toparte con unas muñecas de plástico, amarres, velas con formas humanas, billetes de la lotería y conjuros supuestamente maléficos. Los encargados del aseo y la seguridad nos informan que al terminar sus jornadas recogen todo esto y lo llevan al crematorio para desaparecerlos. Se ve también el tránsito común de personas extrañas, siempre entran vestidos de negro, dizque a visitar familiares, pero con otro fin más macabro. Número 13. El Palo del Ahorcado. Este sitio es un lugar más apartado de una construcción colonial, pero dicen que este árbol de eucalipto tiene 2 siglos. La historia cuenta que un hombre de nombre Pablo Mayorga había abandonado a su mujer y se había ido a vivir con la amante. Construyeron su casa junto a este árbol. La señora Tulia y el señor Pablo tuvieron 2 hijos. Todo andaba sobre ruedas en esa nueva familia. Tenían ganado, gallinas, perros, gatos. Era todo un paraíso arriba de Potosí. Un Viernes Santo, un torrencial de lluvia y viento levantó el techo de su hogar, arrastrando a Pablo lejos hasta otra loma. La señora Tulia, desesperada, no sabía qué hacer y gritaba y lloraba. Luego de un tiempo, Pablo volvió y estupefacto quedó al ver que los cimientos de su hogar estaban destruidos. También vio a su mujer maltratada. Él lanzó un lazo al árbol. Primero ahorcó a los niños, luego ahorcó a la señora y por último se ahorcó él. Número 12. Hospital San Juan de Dios. La construcción, que duró abandonada muchos años, data de 1773. Ha registrado apariciones y fenómenos sobrenaturales desde esa época y hasta la fecha es uno de los lugares más terroríficos en apariencia en la ciudad de Bogotá. Podemos hablar de apariciones fantasmales de una monja caminando a paso firme por los pasillos de este hospital, o los ruidos atroces, gritos desgarradores que se oyen en la morgue de este lugar. Número 11. El cementerio de Bosa. En épocas de muiscas que habitaban en este territorio, ocurrieron matanzas a cargo del señor Jiménez de Quesada, quien ordenó colgar y torturar al Zipa en la plaza central de Bosa. Lo único histórico de los indios es este cementerio de Bosa. Es muy antiguo. En la parte trasera de este cementerio ahora queda un parqueadero. Allí se cuenta que a la medianoche entra una niña más o menos de 12 años uniformada, tapando su rostro con su mano. Un hombre le preguntó: ¿le pasa algo? ¿Estás perdida? Ella acelera su paso para desaparecer entre los vehículos del parqueadero, pero él la sigue sigilosamente. Pero la niña es muy astuta y desaparece justo donde hay unas bucetas pegadas a la pared del cementerio. El señor, ya sin ánimo de buscarla más, se alejó, pero en ese momento la niña caminó de nuevo entre los camiones. Él se agachó para ver dónde estaba, pero la sorpresa fue más grande porque la vio, pero sin piernas. Número 10. El Cementerio Central. Hasta el día de hoy, muchos registros de apariciones en el Cementerio Central son desconocidos, pero allí podemos encontrar sitios muy espeluznantes. Por ejemplo, el caracol, o la escalera que conduce hacia las profundidades del sótano donde hay restos de personas. Cuando no había seguridad en el cementerio, era un lugar frecuentado
donde traían violadores y asesinos para saldar cuentas. Otros, cansados de la vida, se suicidaban allí. También encuentras rastros, dibujos, velas olvidadas que denotan que practican brujería o algún tipo de arte oscura. Otros intereses del cementerio central son las tumbas de Leo Coe y de las gemelas Bodmer, a quienes le piden favores de toda clase. Número 9. Los misteriosos cementerios para extranjeros. Sí, las personas extranjeras han comprado tierra en Bogotá para que sean enterrados como cualquier otro ser humano. Existen 3 cementerios de extranjeros. El cementerio alemán queda junto al Parque del Renacimiento. Se cuenta que en aquellas tumbas ocasionalmente la nieblina fría y blanca emerge de las tumbas más antiguas, pertenecientes a expilotos alemanes. Pero para los que frecuentan mucho el centro comercial Centro Mayor, les tengo un dato. El 9 de mayo de 1932 se fundó un camposanto para personas de nacionalidad judía o israelí junto a este centro comercial. Este sitio es un laberinto de tumbas. Tienes que tener mucho cuidado porque las leyendas afirman que cuando transitas por estos pasillos, el camino te engaña para que te pierdas entre sus tumbas. Se han presenciado lamentos, quejos, en idiomas distintos, pero gritos son gritos en el idioma que los escuches. Así que pasamos al último cementerio. El británico es el más antiguo de los 3. Allí la tumba que más causa temor y fenómenos paranormales es la de David Montefleur Castello, quien llegó a Bogotá en 1846 y se caracterizó por estudiar lenguas antiguas. Aquellos que visitan el lugar aseguran sentir que son seguidos por alguien. El frío se incrementa, escuchan susurros muy cerca a ellos. En ocasiones dicen tu nombre, en otras solo son respiros muy cerca a tu oído. Número 8. El recinto de los cuerpos petrificados. El Museo del Ser Humano en Bogotá, más específicamente en la localidad de Los Mártires, tiene infinidad de historias extrañas. Por ejemplo, se dice que en el subsuelo hay fosas comunes que se crearon durante el Bogotazo. Este lugar se fundó en 1973 con 90 seres humanos muertos. Lo que encontrarás allí son cíclopes, bebés siameses, manos cortadas, piernas modificadas, entre otros, variedades de piezas del cuerpo humano congeladas que lo impactarán y crearán una vista distinta de la realidad. Antes de ingresar advierten lo siguiente. Les aconsejo que no arriesguen sus camaritas o celulares, pues se les pueden explotar o quemar. Esto se debe a que las sustancias utilizadas para la momificación genera un violento electromagnetismo. Número 7. El Averno del Monumento a los Héroes. Muy pocas personas en Bogotá conocen que el Monumento a los Héroes tiene 6 pisos. Sus creadores, Angiolo Mazzoni y Ludovico Corsorti, quienes también trabajaron para la Italia fascista de Benito Mussolini. El edificio es un enigma de escaleras. Con cada paso sientes que caminas hacia otro estado de dimensión, un estado terrible donde te podrán suceder 1000 cosas extrañas, y lo peor es que ninguna de esas cosas existen aún en este lado de la realidad. Este lugar misteriosamente quedó sin terminar y, aparte del espacio inutilizado, genera un terror inexplicable. Número 6. Edificio Seguros Bolívar. Es una edificación antigua que queda por la carrera 10ª. El origen de los sucesos extraños es incierto, pero desde hace ya unas décadas este edificio se ha ganado la fama de ser un lugar poco recomendable en horas de alto tráfico, o sea, en las noches. Trabajadores de este lugar afirman que han sido atormentados por distintos seres con formas extrañas, entre ellos una mujer que se les aparece en el ascensor con una mirada perdida e inexpresiva durante unos momentos. Número 5. La mansión del duende. Existe un espíritu, fantasma o ente que ronda este restaurante. La leyenda cuenta que en los tiempos del ruido, casi 3 siglos atrás, habitó una mujer joven en este lugar de la ciudad. La joven, sin estar casada, quedó en embarazo,
por lo que sería juzgada por la sociedad conservadora de la época y castigada con la pena de muerte por tener un hijo estando soltera. La joven tuvo que esconderse en su vivienda. No salía, casi no comía bien por el miedo a ser descubierta. El tiempo pasó y la joven dio a luz a un hermoso bebé sano, fuerte y lleno de carisma. Pero por la mente de la joven no pasó ni un pensamiento de amor hacia él. En lo único que pensaba era en el repudio social que iba a tener. Así que lo agarró fuertemente. El bebé no lloraba en ese momento, se sentía tranquilo, pero su madre sin piedad y con un poco de repulsión lo arrojó a un pozo. El bebé no emitió ni un sonido de lamento. Es este niño quien aparece en el restaurante y responde al nombre de Baltasar. Muchos pensaron que era un duende por su tamaño y que al parecer no es ofensivo. Al contrario, es un ser juguetón, hace travesuras y se ríe amigablemente. Número 4. La cárcel del Museo Nacional. Por si no lo sabías, el que es hoy en día el Museo Nacional fue la antigua penitenciaría de Cundinamarca. Su historia está entre sus 193 años. Fue un escenario de terribles torturas y sufrimientos, sobre todo en la Guerra de los 1000 días. En este lugar se cuenta que se pueden oír, quizá hasta sentir el mismo dolor de esos presos torturados gritando porque alguien les ayudase, pero lamentablemente nunca hubo nadie. Número 3. La Candelaria. Este barrio colonial tiene en su historia un pasado más oscuro que el de cualquier barrio o lugar de la ciudad. Se cuentan historias desde el nombre de las calles como la calle Cara de Perro, donde apareció un espectro con cara de perro, también en la calle del Fantasma, donde se hizo un trato con el diablo para que empedrara sus calles. El fantasma de la Casa Verde, el virrey de Espuleta, el virrey Samunó, el pintor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos son los más reconocidos fantasmas de la zona. También la mula errada, Baltasar, la bruja, entre muchos otros, componen este núcleo de misterios sobrenaturales de un barrio que muestra su colonia y sus casas misteriosas, llenas de un enigma indescifrable. Número 2. Restaurante La Bruja. Casa de la Colonia en la Candelaria. Es una antigua construcción en la ciudad que en ocasiones entidades misteriosas rondan los pasillos, habitaciones y sitios de interés muy frecuentemente. Este lugar sirvió como calabozo de tortura. Los empleados cuentan que existen fantasmas que rondan la cocina, les cambian las cosas del lugar y en ocasiones los golpean por la espalda con un sentimiento enigmático. Puede que mientras estés comiendo en este lugar seas observado por una de estas entidades. La historia nos cuenta lo siguiente. Una señora estaba buscando a su hijo en esos tiempos difíciles de la época. Por indicaciones de unos anónimos, la señora llegó a esta antigua construcción. Allí encontraría el amor en los guardias de seguridad del calabozo. Ella fue quien, mediante prácticas de la antigua tradición, influyó en las apariciones y espantos que se presentaban en esa época. También leía el tarot, por eso es reconocida como la bruja. Número 1. El Edificio del Sol. En lo más profundo del barrio Candelaria se esconde un oscuro secreto, uno de los sitios más terroríficos y angustiantes de Bogotá. El Edificio del Sol, ubicado en la carrera tercera con calle 12, donde antiguamente funcionaba el Servicio de Inteligencia Colombiano, para tiempo después ser parte del Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como el DAS. En ese entonces, la información se conseguía de un modo más primitivo. Los encargados torturaban hasta la muerte si era necesario a los sospechosos. Casi en ruinas, no deja de perturbar a quienes viven cerca a él, pues esta edificación neogótica fue testigo de las historias más macabras y bizarras del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, y que al igual que en el restaurante de la Bruja y la cárcel del Museo Nacional, los presos albergados allí eran puestos en sus calabozos inundados de aguas residuales. Poco salían, poco comían y poco dormían. Su demencia llegaba a tal grado que sus lamentos eran de un dolor puro, inconfundible e inexplicable. Sus vecinos aseguran escuchar quejidos, lamentos, voces que repiten frases sin sentido,
una y otra vez.